Buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Esta vez vamos a montar una radio y voy a aprovechar el montaje de este kit para explicar cómo funciona la radio, cómo es posible que se transmita una señal a través del aire, cientos, miles de kilómetros, y consigamos escuchar lo que alguien ha dicho a través de un micrófono en este equipo. Hablaremos del tema de la modulación, que es necesario para explicar el circuito que hace que una radio funcione. En este caso voy a explicar el circuito de esta radio. Bueno, el kit que veis aquí es este, viene la carcasa, viene con todos los componentes, la carcasa, el altavoz, la placa de circuito impresa, que es esta que veis aquí. Por este lado viene serigrafiado cada componente para que no nos equivoquemos. Lo más complicado va a ser este integrado, que tiene unas pestañas SMD y que, bueno, luego veremos cómo se hace, pero quitando eso yo creo que el resto serán componentes típicos, mucho condensador, alguna bobina y alguna resistencia, ¿vale? Esta es la escala con las frecuencias de la radio FM de 76 MHz a 108, la escala de la AM en kilohercios. Este es el documento que viene con el kit, con todos los componentes que incluye. Viene en chino, pero voy a explicar todo el funcionamiento y en concreto este circuito. Y luego por último están los componentes, que es lo que tendremos que soldar. No voy a pararme mucho a hablar de las soldaduras. Veremos alguna que sea más complicada, os enseñaré cómo me ha quedado. Y bueno, pues aquí veis, tenemos desde potenciómetros un montón de condensadores, el soporte para las pilas, que lleva dos pilas, bobinas. Este es el amplificador de potencia, que es el que conseguirá que nuestra señal se amplifique y la podamos oír, que es el sintonizador de FM. Este integrado tiene aquí en la parte de arriba, veis que tiene un puntito, eso para ubicarnos en la posición, que tendremos que respetarla. Este puntito de aquí habrá que respetarlo a la hora de soldarlo, ¿vale? Y bueno, pues luego el resto de componentes, ¿vale? Que iremos colocando uno por uno. Voy a empezar soldando el componente este, que es el más pequeño y el más complicado, para tener la placa libre y que pueda tener espacio para hacerlo, y luego ya iremos soldando primero los componentes más pequeñitos y luego los más grandes. Bueno, pues espero que lo disfrutéis. Antes de que se me pase, importante, quiero agradecerle a una de mis más fieles seguidoras por este súper regalo que me ha hecho, que es esta taza con este tío que hasta se parece a mí, aunque sin barba, con la que desayuno todos los días, y que es un detallazo que ya sabe que se lo agradezco un montón, que es una tía estupenda. Así que nada, que este vídeo va por ti, Alex, y que espero que lo disfrutes. Eso sí, te lo tienes que ver entero. Los componentes más pequeños soldados. La verdad es que es bastante sencillo. La placa está serigrafiada a cada uno de los componentes y su tamaño, y se identifica bastante bien, ¿vale? Cada dispositivo. Lo único, las resistencias, tendréis que ir con el polímetro midiendo el valor de cada resistencia hasta que encontréis el que está serigrafiado en la placa y lo colocáis. Yo he comenzado soldando el componente este SMD, que la verdad es que es lo que más me ha costado, y hay que tener cuidado, ¿vale? Os aconsejo que echéis un poco de estaño en cada una de las soldaduras antes de colocar el componente, y luego lo acercáis y soldáis, ¿vale? Completo como el resto de componentes. Bueno, ya están soldados todos los componentes. Nos queda así. He soldado el conector, el amplificador, el condensador este variable para sintonizar, incluido, para que tengáis en cuenta, aquí este cortocircuito, que vais a ver en el circuito impreso hay una línea. Yo lo que he cogido es las típicas patillas que hemos ido cortando, he cogido una y la he soldado en estos dos puntos, entre este y este. El diodo, cuidado con respetar la polaridad. Ahora nos queda conectar los cables que van al altavoz y los cables que alimentan. Ahora mismo que sepáis que este punto aquí está serigrafiado con el más, es donde la alimentación positiva. Este de aquí es la alimentación negativa. Y luego los dos cables del altavoz, uno es el SP, que pone SP, que es de speaker, aquí irá uno y aquí irá el otro.
Vamos a soldar los cables directamente. Vamos a usar el cable verde para el positivo y también el verde para el positivo del altavoz. El amarillo lo vamos a usar para el negativo. Vale, ya tenemos positivo del altavoz, el negativo del altavoz, la alimentación positiva, y nos queda el cable de alimentación negativa que lo vamos a poner aquí. Vale, ya está. Nos quedaría soldar esto. Luego vamos a explicar la bobina. Vamos a conectarla. Esto hay que introducirlo dentro. Y esto se va a utilizar para sintonizar la señal AM. Y podremos jugar desplazando esto a izquierda o derecha. Vamos a dejarla en el centro. Para ver, para sintonizar. Estos dos extremos de la bobina van donde pone AM, en los dos puntos que pone aquí AM y AM, ¿vale? Este y este, ahí es donde soldaremos los dos extremos de la bobina. Un par de puntos. Vale, ya está soldado. Y ya por último nos quedaría soldar los dos extremos al altavoz. Nos viene indicado cuál es el positivo, ojo, de polaridad, positivo que viene aquí con un más, no sé si se ve desde ahí, y el negativo, ¿vale? Recordamos que el blanco, el verde es el positivo. Bueno, pues ya tenemos todos los componentes soldados. Bueno, vamos a probarla antes de ensamblarla en la carcasa, pero antes se me había olvidado soldar este cable que luego lo vamos a soldar a la antena. Le voy a dar aquí un punto de soldadura. Para probar la radio lo voy a alimentar con una fuente de alimentación antes de ensamblarla para ver que todo funciona. Y para ello voy a utilizar esta fuente que, bueno, arriba os dejo un enlace de cómo la monté. Recordar que este era el positivo, el amarillo es el negativo. Vamos a conectar primero el negativo. Y aquí el positivo, ¿vale? Para mover, ¿vale? Voy a conectar. Bueno, de momento encender enciende, ¿veis? He conectado aquí, luego lo atornillaremos. Ahora lo tenemos en AM, vamos a empezar con FM. Y para sintonizar voy a bajar el volumen. Bueno, como veis, pues parece que la FM funciona. Para ajustar la sintonización de la FM, ajustando estos dos tornillos que veis aquí del condensador este del sintonizador, podemos ajustar la sintonización. Ahora vamos a sintonizar la emisora AM. Para pasar a la AM, giramos aquí. Para sintonizar canales en AM tenéis que jugar con el hierro este que atraviesa la bobina, girándolo un poco más a la derecha o izquierda hasta que consigáis sintonizar alguna emisora. A mí en AM me ha costado bastante. Voy a intentar, porque aquí también tengo, en la habitación donde estoy tengo poca cobertura, y voy a intentar hacerlo luego cuando lo tengo ensamblado, y con la antena voy a intentar sintonizarlo. Vamos a terminar de montar el resto de componentes. Esta ruleta, lo mejor es ajustarla aquí. Giráis la ruleta lo máximo a la izquierda, ¿vale? En el sentido contrario a las agujas del reloj. Y colocáis el indicador rojo por arriba, ¿vale? Para que luego cuando lo giremos esta pestaña vaya subiendo. Irá subiendo tal que así. Colocamos el indicador rojo aquí y apretamos con el tornillo que tiene la cabeza plana y que es más largo.
volvemos a apretar. Esta no tiene pérdida. Se coloca esto. Lo vamos a usar para encajar la bobina. Vale, el que es doble lo vamos a poner en la hueco que hay. En el otro extremo tendrán que ir encontrados, ¿vale? Aquí es donde haremos las conexiones con los cables, ¿vale? Introducimos estos de esta manera hasta que llegue el tope y la esta, que es donde soldaremos, las doblamos ligeramente. Voy a doblarlo a 90 grados, doblarlos 90 grados para que entre el problema y nos queda así, ¿vale? Al cerrar, fijaros que quede aquí uno enfrentados los positivos y los negativos, ¿vale? Subimos arriba y ahora giramos con cuidado de no cargarnos la bobina. Nos encaja el altavoz. Perfecto. Apretamos bien. Y ahora vamos a soldar por último los cables de alimentación. El positivo y el negativo. Así es como nos queda una vez colocado en la carcasa, ¿vale? A la hora de encajarlo, aseguraros que el diodo LED quede incrustado en el orificio que hay para que luego lo podamos ver bien al encenderlo en la luz. Entonces, encajar eso ahí, apretáis el altavoz en el hueco y ya no tiene más. Vais a ver que coincide con los orificios. Así es como quedan las soldaduras que he hecho para la alimentación. Bueno, el cable que venía para la antena era muy corto y lo único que he cogido uno más largo. Los recomiendo que primero atornilléis la antena. Una vez atornillada voy a ponerle aquí un par de puntos de soldadura para que quede bien. Vale, y una vez hecho esto, pues ahora vamos a asegurar que no pillamos ningún cable y a cerrar. Aquí lo único que hay que fijarse es que esto quede dentro de la ranura. Así es como nos queda la radio montada. Vamos a ponerle las dos pilas. AA. Vale, pues aquí está el FM. Bueno, pues decir que funciona bien, sobre todo FM puede sintonizar y escuchar perfectamente las emisoras. Es cierto que la AM cuesta mucho sintonizar. Yo también en esta habitación en concreto no me coge bien porque tengo también muy poca cobertura, pero he probado en otras zonas de la casa y sí que he conseguido sintonizar un par de emisoras al menos. Ahora que ya hemos montado esta radio, vamos a explicar cómo funciona una radio en general y para ello vamos a utilizar este circuito donde explicaremos cómo recibe las señales tanto de FM como de AM y cómo es capaz de sintonizarlo y bueno, entender un poco el funcionamiento general de una radio, que es de lo que se trata con estos montajes, ¿vale? Vamos a ello. Algunos términos como es modulación, demodulación, señal portadora y algún otro que voy a explicar muy brevemente porque son necesarios para entender totalmente cómo funciona una radio. En esta figura podemos ver el espectro electromagnético que nos muestra la distribución de energía y las frecuencias de las radiaciones, ¿no? Aquí podemos ver los usos más cotidianos que se utilizan para el uso de las distintas ondas o señales. Por ejemplo, la radio que hemos montado trabaja en el rango de frecuencias que va de 10 a la 6 a 10 a la 8 hercios, según se trate de señales AM o FM, y estaría dentro de lo que se denominan las ondas de frecuencia de radio, ¿no? Que se emplean para transmitir información por el aire, como son las emisiones de radio, la de internet, el wifi de nuestra casa, etcétera, ¿no? Luego hay otro tipo de señales, como son las microondas, que estarían en este rango de frecuencia,
que es la que utiliza, por ejemplo, lo que tenemos todos en nuestras casas, los microondas. Pues bien, ¿cómo es posible que la voz de un locutor se desplace cientos o miles de kilómetros por el aire y se pueda escuchar en una radio? Para entender esto hay que tener en cuenta que el oído humano es capaz de oír frecuencias que van entre los 2 y los 20.000 hercios más o menos. Estaríamos muy a la izquierda de la escala, aquí en esta zona de aquí. Y estas frecuencias tan bajas no consiguen desplazarse muchas distancias, ¿no? Solo conseguiríamos unos pocos metros. Pero si conseguimos frecuencias mucho más altas, la señal viajaría mucho más lejos. Si pudiéramos poner la voz del locutor o el mensaje en una señal de muy alta frecuencia, pues esa voz llegaría por el aire muchísimo más lejos. Y esto es precisamente lo que hace la modulación, ¿vale? De tal manera que el mensaje o la voz del locutor sería la señal moduladora. Cogemos una señal de alta frecuencia, como puede ser una que esté en este rango de frecuencias de radio, que son entre 10 a la 6 y 10 a la 8 hercios, y esta sería la señal portadora, y al juntar esta portadora con la señal moduladora, es decir, con la voz del locutor, la resultante es la señal modulada, ¿vale? Esta señal modulada viaja por el aire cientos de kilómetros y se sintoniza en el equipo de radio que encendamos. Cuando decimos que se sintoniza, lo que hacemos es desmodular, es decir, quitar la frecuencia alta, esta que estaba con la que hemos utilizado para desplazarla por el aire, y quedarnos con el mensaje. Y esto es precisamente lo que hace. Este es el circuito de la radio que hemos construido, que vamos a explicar su funcionamiento porque es más fácil de lo que puede parecer, ¿vale? En primer lugar se alimenta con 3 voltios que veis aquí, que son las 2 pilas que hemos colocado, y al lado tenemos el interruptor para encender y controlar el volumen de la radio mediante la variación del potenciómetro. Una vez encendido, tendremos que seleccionar la señal que queremos escuchar, bien la señal de AM o bien la de FM, y esa señal va a ser amplificada por este circuito, que es un amplificador de potencia y que nos va a dar la señal amplificada, ya sea de AM o de FM. El circuito que nos va a dar la señal de FM es este que veis aquí, y el circuito que nos dará la señal de AM es este que veis aquí. En el caso del circuito de FM, el corazón del circuito es este integrado, que es el 9088, que es un sintonizador de radio FM, que está formado por 16 patillas y que lo que va a hacer es coger la señal portadora que se transmite por el aire y convertir o sacar la información de esa señal, sacarla a una frecuencia audible por el oído humano y que podamos luego amplificar. ¿Cómo hace esto? Pues primeramente nosotros seleccionamos la frecuencia de la señal portadora que queremos escuchar, es decir, sintonizamos la frecuencia que queremos oír, y una vez seleccionada, el circuito, el sintonizador, va a coger esa señal y la va a introducir a través de la antena por el circuito de condensadores C8, C10 y L1, lo va a introducir al pin 11 del sintonizador. Una vez que recibe esta señal, lo que va a hacer es pasarla a una frecuencia fija que sea más baja, que es lo que se denomina frecuencia intermedia, y esa frecuencia lo que va a hacer es retroalimentarla al sintonizador para demodular esa señal, es decir, coger la información que viene en esa señal portadora que ha estado viajando por el aire, y nos va a dar una señal de audio que va a salir por el pin 2 y que luego se va a amplificar. El resto de componentes, circuito este R2 y C2, son circuitos para suprimir ruidos, al igual que el C4. El condensador C6, que está conectado al pin 13, es el que limita el voltaje de alimentación del integrado, ¿vale? Que se alimenta, creo que vía 1,8 voltios, me pareció ver en el datasheet. El condensador C13 es un condensador
de retroalimentación de la frecuencia intermedia. Este condensador conectado entre el pin 6 y 7 es retroalimentar esa frecuencia para luego demodularla. El condensador C17 pues también sería un condensador de acoplamiento de la frecuencia intermedia. El C14 conectado al pin 7, este que veis aquí, pues es un condensador de paso bajo que, como sabéis, permite el paso de las frecuencias más bajas y atenúa las frecuencias más altas. Y como digo, aquí ya saldría la señal de audio, que como es una señal que lógicamente es una señal muy débil, necesitamos amplificar para poder escucharla en el altavoz. Esa señal pasaría a través del circuito de R6 C18 y entra al amplificador de potencia por el pin 7 y nos da en los pines 1 y 3 la señal de salida amplificada, que es la que podemos oír en el altavoz o bien en los cascos que conectemos a esta clavija. ¿Vale? Si nosotros ahora cambiamos el interruptor AM al circuito de amplificación, le va a llegar la señal del circuito de AM. Este circuito de la señal de AM tiene 3 pines, el 1 que como veis está conectado a tierra, el 2 que es el pin de entrada de la señal, que está directamente conectado a la bobina grande que veíamos cuando montábamos el circuito con el hierro interior, y luego ya el pin 3 que veis que es el mismo que el que va al amplificador aquí. Bueno, pues todo esto, que evidentemente es muy resumido y sin fórmulas ni nada, pues la idea era que entendiéramos un poco el concepto de cómo es posible escuchar una señal de radio, pues eso, a cientos de kilómetros, ¿no? Nada, espero que os haya sido útil.